Junto con nosotros queremos dar la bienvenida a nuestra audiencia de María Visión, que va a estar viviendo con nosotros esos días de Congreso de la Renovación Carismática aquí en Palmira, Colombia, con toda la zona suroccidental de Colombia. Así que bienvenidos desde Canadá hasta Argentina, especialmente en México, los que están acompañándonos. Pero más que todo doy gracias a mi Dios, que en sus tiempos vio justo el premiar a dos misioneros que en los años 60 vinieron con dos hijitos a su lado, con muchos sueños en su corazón, que Dios vio que los tiempos eran los correctos para premiar a esa pareja que vinieron a este bello país, porque Dios los había llamado aquí con mucho esfuerzo. Ellos aprendieron español, trajeron sus dos hijitos, se establecieron en Bogotá y con esa intención de traer la experiencia de Pentecostés en su denominación en aquel entonces, las Asambleas de Dios, y gracias a Dios se convirtieron a la fe católica. Pero bendito sea Dios, que tenemos un Dios que cumple sus promesas, y es un Dios fiel, y que en ese momento está premiando a mis padres con el gusto de ver a su hija volver a las tierras donde ellos comenzaron y ver que la antorcha sigue levantando, que el fuego no se ha apagado, que esos mismos sueños siguen de pie para la siguiente generación. Y ahora nos toca seguir ese camino que han empezado los que comenzaron la renovación carismática, incluyendo mis padres en los inicios. Ahora nos toca seguir adelante con nuevos desafíos, pero con el mismo fuego del Espíritu Santo. Dios es el mismo Dios, seguirá siendo y quiere encender a toda esta tierra bella de Colombia, una vez más con ese fuego que arde, que quema, que da vida, que purifica. Quiere que tu familia sea llena del Espíritu Santo. Demos gracias a un Dios fiel, a un Dios que cumple sus promesas, a un Dios que no deja defraudado a los que pongan su confianza en Él. Aunque a veces piensa que todo esté perdido, no deja que tus ojos te engañen, no deja que tus emociones te engañen. Cuando más oscuro está la noche, quiere decir que está a punto de brillar el sol. Así que ánimo, cobra esperanza al iniciar ese congreso, porque el Señor quiere sembrar en tu corazón esta visión, discípulos guiados con el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo era el título? Discípulos guiados con el poder del Espíritu Santo. En este año especialmente, donde estamos viviendo en cada diócesis lo que fueron las indicaciones de los obispos que se reunieron con nuestro Santo Padre Benedicto XVI en Aparecida, que nos llaman todos a ser discípulos y misioneros de Jesucristo para que este mundo cree. Vamos a comprender entonces lo que es el tema de discípulos, y para llegar a ser un discípulo vamos a ver el primer paso, que es el encuentro con Jesucristo. Y para esa primera reflexión me gustaría que abran sus Biblias conmigo a Juan capítulo 3, y vamos a ver un encuentro muy interesante de Jesucristo encontrándose con la samaritana. Estamos leyendo desde el Santo Evangelio de San Juan, capítulo 4, y estamos viendo el relato de un encuentro personal con Jesucristo, de una mujer de un pueblo que se llama Samaria,
Muchos han escuchado de Jesucristo, puede ser, o tal vez en tu bautismo, en tu preparación para tu primera comunión, escuchaste de Jesucristo. Tal vez has escuchado de tus padres hablando de Jesucristo hasta cansarte, o tus abuelos o abuelas que hablan de Jesucristo. Pero es muy distinto tener un encuentro personal con Jesucristo. Y es cuando Jesús se presenta en una forma muy personal con la persona. Ese encuentro con Jesucristo, por su esencia, cambia radicalmente la vida de esa persona. Marca definitivamente un antes y un después. Yo me pregunto, y ustedes también se pueden preguntar, si han tenido realmente este encuentro personal con Jesucristo. Un encuentro con Jesucristo quita la soberbia, quita la mirada de independencia, de prepotencia, y inmediatamente te encuentras mirando hasta arriba, hacia el único que te puede salvar. El encuentro con Jesucristo cambia la vida. Empezamos desde ese punto. Y después Jesús es tan hermoso con cada uno que aún sabiendo de nuestros pasados y aún sabiendo de toda la porquería y las cochinadas, como se dice en México, que hemos cometido, no se asusta ni se avergüenza. Él nos llama, aún como estamos, aún en medio del pecado, a algo más. Jesús quiere más para tu vida. Jesús quiere que tú alcances la potencial por lo cual tú fuiste creado. Aunque nadie más en tu vida ha visto tu importancia o tu significancia, tu potencial, tu creador, tu Padre, sabe por qué permitió que tú existieras y sabe por qué dejó que tú vivieras esos 9 meses en el vientre de tu madre. Tu Padre en el cielo nunca dejó de soñar para tu vida, nunca dejó de cuidar por tu vida, y aún en el momento donde tú te encuentras, puede hacer grandes cosas en tu vida. Dios ve siempre tu potencial. Es decir, que al saber todo nuestro pasado, Jesús no se queda ahí, no se queda resignado a dejarte en tu lodo, en tu cochinada. Te invita a salir de ese estado de vida mediocre y encontrar una vida abundante y plena. Dios quiere hacer grandes cosas en y por medio de ti. El encuentro con la samaritana. Se dice el texto que Jesús estaba caminando como si fuera por coincidencia un día. Nada es por coincidencia. El hecho que tú te encuentras aquí en ese momento no es una coincidencia. No es porque alguien te convenció a venir. Dios tiene su momento preciso para este encuentro personal contigo. Dios estaba caminando por Samaria como si fuera por coincidencia. Sus discípulos tenían hambre, estaban preocupados por sus cuerpos, por sus necesidades físicas, y dejaron a Jesús solo, como muchos hacen. Muchos se preocupan por las cosas en la vida, por el dinero, por el hambre, por el trabajo, y se olvidan de que el primer lugar donde debe uno estar es al lado de Jesucristo. Cuando uno se aleja de Cristo, deja de entender. Por eso vemos a los discípulos cuando regresaron que no entendieron nada. Pero en su ausencia,
Cristo tuvo la oportunidad de hablar con una mujer que fue a buscar agua al mediodía. Para los que saben algo de la historia de los judíos, sabrían que las mujeres salen muy temprano en la mañana a buscar agua. Y al salir al mediodía habla de una mujer que no estaba incorporada en la sociedad, rechazada. Y luego en el relato vemos el por qué, porque tenía muchos esposos y mucho pasado. Jesús tuvo la oportunidad de encontrarse a solas con ella y no se avergonzó de entablar una plática con ella. Y es muy interesante esa plática, porque Él le pide a ella agua. ¿Se han dado cuenta? Y ella cuestiona por qué un judío puede pedir agua a una samaritana. Ahí empieza a revelarse un misterio muy importante, que aunque tú necesitas de esas aguas que solo Dios puede dar, Él pide de lo poco que tú le puedes ofrecer. Él va a ver tu disponibilidad de entregar tu poco para que Él te puede dar todo. Ella no entendió nada, pero ¿qué hubiera pasado si ella hubiera negado a Jesús ese agua? Ella le ofreció de lo poco que ella tenía. Y Él le dijo, si tú supieras que yo te puedo dar aguas que da vida y nunca más tendrías necesidad de esa agua. Pues dame de esta agua lo que yo necesito, decía ella. Así no tengo que venir a trabajar, así no tengo yo que salir con ese agua tan pesada para llevar. Y uno a veces piensa que Jesús va a resolver todos tus problemas y se queda concentrado nada más en lo físico, lo que Dios puede dar. Y se dice, si solo Dios me sana, si solo Dios convierta a mi esposo que es alcohólico, si solo Dios cambia mis hijitos, si solo Dios me da eso, ya no tendría que sufrir. Si solo puedo ganar la lotería, no tendría que trabajar. Y Dios dice, yo tengo más, yo tengo mucho más para ti. No te quedas en eso poco, yo quiero hacerte discípulo mío. Yo quiero incorporarte a esa misión. No te quedas nada más esperando tu milagro para no tener que trabajar o sentir dolor. Habló de su esposo y Jesús dice, yo sé, tiene más que uno, mijita. Tiene varios por ahí. Y él con quien tú estés ni es tu esposo. Y la mujer queda asombrada porque muchas veces pensamos que podemos mantener una fachada, una apariencia donde la gente no va a descubrir nuestros pecados. Pensamos que podemos disfrazarnos de lo suficiente, de lo cual podemos presentar al mundo una imagen. Y Dios ve más allá profundo y Él dice, yo sé todo lo tuyo, yo conozco todo tu pasado y sé que aún estás viviendo en ese pasado. La mujer se quedó convencida después de hablar de Jesús y se fue a dar anuncio al pueblo diciendo, Él me dijo todo de mi vida, ven a conocerlo. ¿Qué es lo que sucedió en la vida de esa mujer? Todo cambió en ella, se le quitó la vergüenza, se le quitó la cabeza para abajo, agachándose, mirando su pecado, contemplando sus maridos, esperando otro marido que le haría feliz. Y encontró el propósito de su vida, el por qué había nacido, y lo que ella recibió de Jesús fue y lo compartió con los demás. ¿Y sabe lo más lindo de ese relato? Es que todo un pueblo se convierte por medio de la predicación de una mujer pecadora.
Y es lo mismo que quiere Dios hacer hoy en día por nuestro testimonio. Quiere hacernos discípulos y misioneros para que este mundo cree, para que tu diócesis cree, para que tu familia cree. El encontrarse contigo a solas tiene su propósito. Y no es solamente para sanar tu herida o convertir tu marido o encontrarte un novio. El encontrarse contigo es para hacerte más. Es para hacerte discípulo y misionero. ¿Qué sucedió? Cuando uno comienza a hablar de lo que Jesús ha hecho para ti, ha sido en tu vida, la gente escucha porque ellos saben todo lo tuyo, sabe de dónde viniste y va a haber algo en ti cambiado, va a haber algo en ti que ellos necesitan. Y cuando ve que tú ya no tienes penas ni vergüenzas y sales con la cabeza levantada en alto, diciendo lo que yo tengo, tú necesitas, ellos también se acercan a Jesús y empieza a cambiar sus vidas, sus familias, y así comienza a crecer esa fe y así empieza a cambiar nuestra sociedad. Siempre busca a los individuales y les pregunta su nombre y le dice: ¿en qué te puedo servir? ¿Qué necesita? ¿Qué te puedo ofrecer? No se puede hablar del discípulo si no hemos tenido un encuentro personal con Jesús. ¿Cómo tú puedes apartarte, aprender, a crecer, a estar en la presencia de alguien que tú no conoces? No es lógico, no es de sentido común imaginar que podemos enviar misioneros ni hablar de discípulos si no conocen a nuestro Señor. Para hablar del discipulado vamos a tomar dos textos de referencia en donde vamos a encontrar a Jesús con los discípulos. Después de tener una experiencia de Dios, es cuando tú vas a sentir una palabra de Dios diciendo: te invito. Es una extensión de su mano tratando de levantarte de tu pozo, de tu lodo, de tu tristeza, de tu parálisis, de tu dolor, de tu insignificancia, de tu impotencia, de tu pecado. El encuentro del Señor te invita a salir de eso en un proceso de conversión y luego te comienza a llevar en un proceso que empieza con un llamado personal. En el Evangelio de San Mateo capítulo 4, versículo 18, la palabra de Dios dice así: Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a los dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Y Jesús les dijo: sígueme, y yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Y un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Palabra de Dios. Bueno, todos quedaron encantados con esa primera reflexión del encuentro de Dios, con Dios, que nos sana, que nos levanta, que nos purifica, que nos saca de una situación de vida dolorosa.
Pero cuando viene el llamado, viene un compromiso, viene un momento de decisión, o seguir con la vida como estaba, o entrar en el camino de Jesús. Si vas adelante con Jesús, el primer paso te va a doler y te va a llenar de miedo y no vas a saber a dónde vas y no vas a saber qué te espera. Pero si vas tomando ese primer paso, luego tomas el siguiente y hasta que comienza como San Pablo a correr la meta, la carrera, donde dice: yo estoy corriendo, aún no llego, pero voy a llegar. Siempre adelante, nunca atrás. Y eso comienza con una palabra: sígueme. Es una palabra que contiene un cambio de vida radical. No hay discípulo que su mayor tiempo no sea gastado delante del Señor. Estoy hablando del 90% del tiempo con Él y 10% del tiempo en público. No se puede llamar discípulo a alguien que nunca esté con el Señor a solas. Yo sabía eso, que no se puede llevar la palabra de Dios si tú no has escuchado de Dios en la privada de tu recámara o de tu lugar de oración con Él. Sabía de eso. Sabía de los tiempos de preparación. Cuando comencé en esos caminos, me acuerdo de haber leído la palabra de Dios a lo menos 12 horas diarias, a lo menos. No se puede siempre quedar con el testimonio de vida. Esto sería lo fácil. Pero tarde que temprano tenemos que conocer muy profundamente las Sagradas Escrituras. Tenemos que tomar cursos, tenemos que escuchar pláticas, tenemos que asistir a retiros, porque en cada momento de tu vida el Señor habla por medio de las Sagradas Escrituras, justo para decirte lo que tú eres capaz de comprender. Yo sabía lo que implicaba ese llamado. Le pedí mucho al Señor cuidar mi matrimonio. Y lo más hermoso es que mi esposo está cuidando a mis hijos ahora en México, apoyándome con mis hijos. Y cuando me casé con él, le dije: es posible que algún día voy a seguir los pasos de mis padres. Y él me dijo: precisamente por eso me estoy casando contigo, para impulsarte, para animarte, para amarte mucho y hacer que cumples esa misión por la cual tú naciste para cumplir. Te extiende una invitación para participar en la obra salvífica de Dios, la obra de salvación, pero no te obliga, no te doblega la mano, no te pellizca, te invita. Y cuando María le dio el sí al Señor con muy hermosas palabras: hágase en mí según la palabra, ella dijo primero: soy esclava del Señor. Uno se reconoce que pertenece al Señor, reconoces que Él te compró, no para una esclavitud que lleva a la muerte como el pecado, pero tú eres pertenencia del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Como en María no había marcha atrás, no había manera de ir para atrás a como era antes, ya que das tu sí al Señor, siempre para adelante, de prueba en prueba, batalla tras batalla,
sigue ese pueblo caminando. Después del momento de llamada, no es la primera oportunidad de tomar decisiones importantes, pero puede ser la más importante, el sí al Señor. En cada paso de ese caminar va a haber nuevas pruebas y nuevas oportunidades de decir sí al Señor. Cada mañana, cada día va a haber una nueva oportunidad de decir sí, Señor, confío en ti. Sí, Señor, me entrego a ti. Sí, Señor, estoy aquí para lo que me necesitas. Sí, Señor. Y ese sí se repite día tras día, momento tras momento. En el discipulado el sí es dado, sino minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día, mes tras mes, año tras año. Pero es reconfirmado constantemente. Dios te hace crecer por medio de las pruebas. En el discipulado, precisamente, se presentan muchas pruebas. En el periodo de discipulado viene después del llamado. Es decir, que ya aceptaste este llamado y es el momento de dos acciones de Dios, de la preparación y la enseñanza y de la purificación. En el discipulado es cuando vemos a los discípulos al lado de Jesús, los 3 años que caminaron con Él. Oiga, tal vez era fácil dejar las redes atrás, dejar la barca y hasta el mismo Padre. Pero vaya, no siempre es fácil ese caminar día tras día, día tras día, pasando hambre, pasando pruebas, pasando insultos, pasando burlas, pasando muchas pruebas. Es ahí donde Dios va a ver lo que realmente está en tu corazón, en el proceso del discipulado. ¿Qué es lo que Dios hacía con sus discípulos? Primero, lo más hermoso, comía con ellos. Siempre se sentaba con ellos. El discípulo es un consentido de Dios. Es alguien que Dios llama su amigo. Y entre los mismos discípulos había los que eran más amigos de Jesús. Eran los más de confianza. Pedro, Juan, Santiago. ¿Se acuerda que cuando se apartaba para orar por sanaciones importantes, por milagros importantes, no llevaba a todos? Siempre apartaba a sus mejores amigos. ¿Se acuerdan? Y creo que son los que más se entregan al Señor, los que más dejan atrás, los que más seriamente toman ese caminar con el Señor. No sé tú, pero mi anhelo en la vida es de ser uno de esos amigos. Mi mayor anhelo en esta vida no es por nombramientos, ni es por logros, ni títulos, ni nada por el estilo. Mi mayor anhelo es nada más de que Él me considera su buena amiga, en quien puede poner su confianza. Se sentaba con sus amigos, con sus discípulos, los que Él había escogido, platicaba cara a cara con ellos, comía con ellos, explicaba también las parábolas. A los discípulos el Señor habla, describe, enseña, instruye en su palabra. Cuando el discípulo se sienta a leer la palabra de Dios, el Señor empieza a revelar cosas, empieza a descubrir las Sagradas Escrituras. Es una cosa ser católico pasivo y llenar bancas, y otra cosa completamente distinto, salir y hacer lo mismo que Jesús. Son dos cosas totalmente distintas.
Uno es el anuncio. El reino de Dios ha llegado. Es el mensaje por excelencia. Es decir, Cristo Rey, Cristo reina, Cristo ha vencido la muerte, Cristo ha vencido al diablo, Cristo ha vencido el poder del enemigo, Cristo ha ganado, Cristo ha restaurado el mundo con su Padre. Cristo Rey, que viva Cristo Rey. Tú fuiste llenado del Espíritu Santo en tu bautismo, igual que yo, igual que Jesucristo, pero vamos a ver 3 acciones del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo para que podamos ver cómo el Espíritu Santo quiere actuar en nuestras vidas. ¿Cuándo fue, aparte de cuando llegó al vientre de su madre? ¿Cuándo fue la primera vez que el Espíritu Santo llega a posar sobre Cristo? Texto según San Lucas capítulo 3, versículo 21. Sucedió que cuando Juan los estaba bautizando a todos, también Jesús fue bautizado. Y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible, como una paloma, y se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Palabra de Dios. Esa imagen nos recuerda a nuestro bautismo. Lo mismo sucede en nuestro bautismo. El Espíritu Santo se posa sobre nosotros en forma visible. El momento que el sacerdote nos va ungiendo con el aceite, invocando al Espíritu Santo, en ese momento el Espíritu Santo de Dios entra a la vida de esa criatura de Dios. Y Dios y todos los ángeles en el cielo, todos los santos, comienza a gritar, de hacer la fiesta, a regocijarse, de la misma forma que Dios dijo: Tú eres mi Hijo muy amado. Desde ese momento somos considerados hijos de Dios, y en ese momento Dios tiene mucha complacencia en nosotros. Dios nos mira como miró a Jesús en el día de su bautismo. En el capítulo 4, versículo 1, segunda acción del Espíritu Santo en Jesucristo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al río Jordán. A ver, escucha bien. Al desierto. Ahí estuvo 40 días. Ahora, en nuestro bautismo estuvimos llenados del Espíritu Santo. Por eso el texto dice: Jesús lleno del Espíritu Santo. Pero siempre, siempre puedes vencer porque estás lleno del Espíritu Santo. Y Jesús volvió a Galilea. A ver, escucha esa palabra. Esto es muy distinto de los otros dos. El primero era el Espíritu Santo que posó sobre él. El segundo era el Espíritu Santo, lo llenó. Y ahora escucha esta: Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Cuando tú sales del proceso del desierto, yo no sé si tienes que pasar 40 días, 40 años, 40 meses, pero cuando sales del proceso de discipulado, es cuando tú puedes llegar a ser este discípulo guiado con el poder del Espíritu Santo. Y se hablaba de él por toda parte de alrededor, enseñaba en la sinagoga, en cada lugar, y todos le alababan. Y Jesús se fue al templo, al mismo templo donde él había ido toda su vida, supongo yo, y le dieron a leer el libro del profeta Isaías. Al abrirlo se encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los presos
y a dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a anunciar el año favorable del Señor. Y luego Jesús cerró el libro, lo dio a su ayudante en la sinagoga y se sentó. Jesús leyó el texto, puso en evidencia que todo el poder del Espíritu Santo estaba en él, sabía muy en claro qué es lo que el Espíritu Santo le estaba pidiendo hacer. El Espíritu Santo está sobre mí, ¿por qué? Porque me ha consagrado. ¿Qué es lo que me pide? Me pide ir a anunciar la buena noticia, ir a liberar, ir a sanar, ir a dar vista, ir a proclamar que el día del Señor ha llegado. Ahora vamos a concluir y vamos a ir resumiendo eso en forma personal. De esta misma forma, tanto del encuentro con la samaritana, como el llamado a los discípulos, como el proceso de discipulado, vamos a ir encontrándonos cada uno de nosotros. Y les voy a invitar a que cierren sus ojos. Ahora vamos a vivir como si fuera un encuentro a solas con el Señor. Y vamos a poner delante de Él nuestras vidas. Si tú dices, si yo hubiera escuchado ese mensaje de joven, mi vida hubiera sido distinto. Nunca es tarde. El Señor puede revertir todo en bien para los que confían en Él. Puede hacer de esta etapa de tu vida el mejor de todos los años. Puedes comenzar algo nuevo, algo con propósito, algo con sentido. Y si eres joven, con más razón a ti te estoy hablando. Tú has escuchado esa palabra en un momento privilegiado de tu vida, en un momento donde tú estás tomando decisiones importantes. Y desde tu juventud tú tendrás la dicha de poner esa palabra en evidencia para tu generación. En primer lugar, vamos a encontrarnos en el encuentro con el Señor. Ven, Señor, a este encuentro. Te invitamos, Jesús, a caminar en medio de nosotros, acercándose, Señor, a cada uno de nosotros. Te suplico, Padre, que no mires lo que nuestros pecados merecen, que es el infierno y la muerte. Te suplico, Padre, por los méritos de tu Hijo, por lo que su muerte ganó para rescatarnos, que nos mires con compasión, Padre, en ese momento. Contempla, Padre, la obra de tus manos, de tus sueños, que desde toda la eternidad tú soñaste en nosotros con tanto amor. Contempla nuestras vidas, Señor, no con pena ni vergüenza, pero contémplanos desde tus sueños. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por haberte ofendido, Señor. Con todos los ojos cerrados voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se encuentran como la samaritana, que no te sientes digna, que sientes el recuerdo de todos tus pecados? Levanta tus manos si esos pecados te están cargando, si sientes mucho pesar. Nadie te está mirando, no te preocupes, nadie está mirándote como pecadora. Es un momento de ser liberado de esos pecados. Escucharon muy bien la indicación. Estoy diciendo que te encuentras como la samaritana, que sientes la culpa de esos pecados. Sientes que Dios no te puede usar porque eres pecador, pecadora. Te sientes llena de tristeza por esos pecados. Que nos duele de haber ofendido a un Dios tan bueno. Te pedimos, Padre, por tu misericordia. El corazón que dice que sí, pero atrás
está guardando secretos y está viviendo otra vida. Perdónanos nuestra infidelidad, Señor. Perdona los pecados de nuestros pensamientos, los pecados de nuestros ojos de haber visto cosas que no deberíamos, los pecados de nuestros oídos de haber escuchado o participado en conversaciones dañosas. Perdónanos, Señor, por los actos sexuales, por las enfermedades en nuestra sexualidad, nuestra vida afectiva, nuestra capacidad de dar y recibir amor, tus brazos con nuestras manos, con nuestra indiferencia, con nuestra falta de generosidad. Estamos haciendo, Señor, un acto de confesión pública y pidiendo, Señor, tu misericordia como el día que te encontraste con la samaritana. Perdónanos, Señor, dejándonos sentir la frescura de una nueva vida, de una vida restaurada, de una vida que se entrega a ti, Señor. Dile, Señor, perdóname. Abre tu boca y dile, Señor, perdóname. Tú habla con Él, dile, ¿para qué quieres que te perdona? Eso no es un sacramento, pero es un acto en fe, sabiendo que Dios está escuchando tu oración y te está perdonando en ese momento. Perdónanos, Señor. Perdona a tu pueblo que te ha lastimado. Brilla esa luz sobre nuestros recuerdos, especialmente sobre los de nosotros que hemos reprimido esos recuerdos. Libéranos, Señor, de todos esos recuerdos dolorosos de nuestro pasado, que no nos permite vivir, que no nos permite gozar, que no nos permite servirte, Señor. Libéranos, Señor. Ahora quiero que tú respondes al Señor cuando Él te pide perdonar esas personas. Puedes imaginar que tú estás entregando esa persona a Dios y estás diciendo, Señor, la verdad me cuesta mucho trabajo perdonarlo, pero te lo entrego, Señor, te entrego a esa persona. Te pido, Señor, que me liberas de esas ataduras que tanta amargura, tanto rencor, tanto dolor me ha provocado. Libérame, Señor. Déjame ser libre de esas redes que me están amarrando, que me está atando, que me está limitando, esas cadenas. Señor, te los presentamos como una obra de Satanás que está quitando vida de tus hijos aquí presentes. Y en el nombre de Jesucristo, por su autoridad, en nuestro bautismo, todos unidos en fe, estamos pidiendo en ese momento que nos liberas, Señor. Ahora escucha la voz del Señor que te dice, sígueme, sígueme. Tienes que tomar la decisión, tal vez una vez más, de tu sígueme, y va a recordarte ese momento donde tú te incorporaste a los muchos discípulos que le han seguido a lo largo de los tiempos. Y de la misma forma que usó a Pedro y a Andrés, a Santiago, a Juan y a los demás discípulos, quiere usarte a ti. Es esa misma palabra que ellos escucharon y esa misma palabra que tú estás escuchando en ese momento. Vas a tener un gozo que ese mundo no explica, y vas a tener una fuerza que ese mundo no explica, y vas a poder seguir hasta el fin aunque no lo explicas ni a ti mismo. Sígueme. Ahora, Señor, guíanos, guíanos como si fuéramos discípulos de aquellos entonces. Haz que comprendemos las Sagradas Escrituras. Te pido la gracia en ese momento de concederles a todos mis hermanos lo que a mí me has concedido. Que cada vez que abrimos la palabra de Dios podemos sentir que tú nos hablas. Que las Sagradas Escrituras lo vamos a comprender. Y no solamente lo vamos a comprender, vamos a poder transmitirlo. Señor, deja surgir de aquí
nuevos evangelizadores, nuevos predicadores, nuevas personas que te alaban, que gozan de ti. Señor, deja que esa palabra les cobra vida, no solamente en su boca, pero en su mente, en su espíritu, en su corazón. Háblales, Señor, como a mí me has hablado tantas veces, por medio de tu palabra. Reaviva, Señor, todos los dones que han recibido a lo largo de su vida. Y como tú enviaste los discípulos de 2 en 2, envíanos a nosotros, Señor. Ahora no solamente somos 2 y 2, por medio del Pentecostés todo el mundo se ha llenado del poder del Espíritu Santo. Tú dijiste, conviene que me vaya, para que este mundo se llene del poder de lo alto. Derrama, Señor, sobre Colombia el poder de tu Espíritu Santo. Derrame, Señor, sobre toda esa zona suroccidental de Colombia el poder de tu Espíritu Santo. Derrame, Señor, el poder del Espíritu Santo sobre todas las comunidades en todo el mundo que están viendo esa programación por medio de María Visión. Deja que tu mundo arde del poder y fuego del Espíritu Santo. Urge, Señor, discípulos llenos del poder del Espíritu Santo. Ahora te invito a todos a ponerse de pie. Y lo que apenas Espíritu Santo posa sobre nosotros, nos llena de nuevo del Espíritu Santo, reavive todos los dones que hemos recibido y nos concede muchas dones carismáticas en ese momento como comunidad, como iglesia. Hemos unidos en fe pidiendo que nos unes en oración donde estén, que tomas la mano del que esté a tu lado y que pides en ese momento que el Señor te llena del Espíritu Santo, junto con tu familia, junto con tu comunidad. Levanta tus manos. Que todo Colombia sea lleno del poder del Espíritu Santo y que el Señor concede un nuevo Pentecostés para este gran país. Ven, Espíritu Santo. Ahora voy a invitar al ministerio de música que nos guía en esa oración, donde vamos a invocar el poder del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ahora levanta tus manos, toma la mano del que esté a tu lado. No es un momento de llorar tus penas, no es un momento de suplicar tu sanación, es el momento de pedir que este país tuyo se llena del poder de lo alto, que tu comunidad se llena del poder del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo de Dios, levanta tus manos y cantemos con fuerza en el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven y bautízanos con fuego, ven y bautízanos de nuevo.